hay un libro que se llama Podemos aprender mejor, la educación vista por los niños, escrito por Patricia Ames, que está con nosotros, y Vanessa Rojas, del Instituto de Estudios Peruanos, que han hecho una investigación entre niños y niñas y adolescentes de escuelas públicas de Ayacucho, Lima, Piura y Ucayali en el año 2010. Y Patricia, que está acá, nos va a contar cuáles son los hallazgos, las conclusiones a las que llega esta investigación. Buenos días, Patricia. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, este es un trabajo que a nosotros nos gustó mucho realizar porque raramente se escucha la voz de los niños y los adolescentes en los estudios educativos, ¿no? Casi siempre hablamos con los docentes, con los padres de familia, con las autoridades, y no escuchamos a los principales beneficiarios, usuarios del sistema educativo, que son los niños y los adolescentes. Y en esta investigación vimos que tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Y podemos aprender muchas cosas para mejorar el sistema educativo de lo que ellos nos dicen. Entre los principales hallazgos, por ejemplo, que hemos encontrado es que los niños sienten mucha identificación con su escuela, les gusta, la quieren, es un espacio de socialización, de encuentro con otros niños, pero también piden mejoras en la infraestructura, en el equipamiento, en la preparación de sus docentes, en la relación, en el trato que reciben de los docentes. También en que se considere un poco más sus características, sus necesidades, sus particularidades, ¿no? al momento de diseñar todo el proceso educativo, ¿no? Ahora, los niños de manera universal quieren ser queridos, quieren ser comprendidos, quieren ser escuchados, quieren sentir que aprenden y por lo tanto que son útiles y levantan su autoestima, quieren sentir que hay justicia, o sea, que no hay preferencias o que hay un trato equitativo a la hora de las evaluaciones y demás. Los mayorcitos también quieren que el profesor sepa sus temas, que lo que va a enseñar, que domine sus temas. De manera que ese es una especie de sentimiento que atraviesa el mundo escolar y los afectos de los niños. ¿Qué tiene de particular el estudio o los hallazgos, digamos, que ayuden a focalizar mejor las estrategias, digamos, de atención a los niños, sobre todo en este caso que son de la escuela pública, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que se pueden focalizar mejor, ¿no? Por ejemplo, entrevistando a los niños hemos visto que nosotros cuando leemos un censo escolar, ¿no? Vemos si el colegio tiene computadoras, carpetas, suficientes salones de clase. Pero cuando vamos al colegio y hablamos con los niños, nos enteramos, por ejemplo, de que sí hay un salón de computadoras en el colegio, pero que solamente lo usan los chicos de secundaria o los de tercero y quinto, o por turnos, ¿no? Esa no es información que está en el censo, por ejemplo. Y lo que los chicos nos dicen es que nosotros también queremos tener acceso a estos servicios, a estos equipos, ¿no? Como dice León, los chicos quieren cierta equidad, ¿no? El tener un acceso similar a los recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante ver en detalle, ¿no? No solo lo que hay en una escuela, sino quién la usa, cómo lo usa, cuándo lo usa, ¿no? En términos, por ejemplo, de sus docentes, ¿no? Como bien dice León, todos los niños quieren ser queridos, comprendidos, respetados, pero parece que muchas veces la institución escolar no lo recuerda, ¿no? Y estos niños nos hacen recordar nuevamente que ellos tienen derecho y que desean ser tratados con respeto y con amabilidad. ¿Y se ha podido medir, por ejemplo, el impacto de no tener esto? O sea, el niño quiere todo esto, muy bien, no lo recibe. El impacto debería ser rechazo a la escuela, no querer estudiar, convertirse en un resentido. ¿Se ha podido evaluar cuál es el impacto de la frustración que genera que sus deseos no son atendidos? Claro, hay dos ejemplos al respecto. Por ejemplo, en una investigación previa que yo realizaba sobre los niños pequeños que empiezan el primer grado, por ejemplo, al encontrar frustración, ¿no? Frente a la escuela, no ser lo que el niño esperaba, encontrar castigo físico, que se hable en otro idioma que no es el suyo, que no se le permite jugar,
uno de los niños que estudiamos, por ejemplo, se escapaba de la escuela cada vez que podía, ¿no? La deserción. Y luego lo traían de las orejas, ¿no? Otro ejemplo, ya en estudios más cuantitativos, por ejemplo, y a nivel de América Latina, se encuentra que uno de los factores más importantes para explicar el fracaso escolar o el éxito escolar es el clima de aula. Y el clima de aula tiene que ver con las relaciones, con el trato, con el respeto. El trato entre los propios niños con el profesor. Con el docente. O sea, ahí están todas las relaciones. Profesora, el bullying, por ejemplo. El bullying también, ¿no? O sea, las relaciones humanas que tienen lugar en el aula entre los niños. ¿Han visto bullying ustedes en su...? Lo que ahora se llama bullying, ¿eh? En mi época también había, pero no teníamos pues este nombrecito tan... Claro. O sea, se llamaba agarrar de punto, digamos. Te agarran de punto, qué sé yo. Claro, siempre ha existido, ¿no? Hay una pregunta que te va a parecer un poco ridícula, pero que mucha gente debe estar pensando. ¿Los niños piensan? Claro que sí. Piensan. ¿No? ¿Está certificado eso? Sí, por supuesto. Además está reconocido en una ley reconocida por todos los países, ¿no? Las leyes que tenemos aquí reconocen tantas cosas. No, es una ley reconocida por todos los países del mundo menos dos, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que reconoce su derecho a opinar. Entonces, para opinar lo que ocurre con los niños es que lo que ellos desde pequeños, lo que sienten y piensan y no pueden expresar, lo actúan. Lo actúan corporalmente, lenguaje corporal, todas esas cosas. Y también en sus acciones, sus actitudes, ¿no? Un niño que está muy molesto y no puede canalizar eso, le va a pegar al otro. Es decir, está actuando su molestia, o va a robar algo de alguien que cree porque él no tiene. Entonces hay mucho de actuación que hay que saber leer en los niños. ¿Estamos capacitados? ¿Los maestros estudian estas cosas? ¿Los estudiantes de pedagogía estudian estas cosas? Deberían estudiar. Digamos, el lenguaje corporal y todo lo que tú estás diciendo. Bueno, estudia eso, yo diría que en el Perú las maestras de educación inicial, cuidándome siempre de las generalizaciones, ¿no? Tienen una mucho mayor su sensibilidad a darse cuenta de estas cosas y a intentar administrarlas, que las maestras de primaria y sobre todo secundaria, que ya están muy focalizados en el programa, la el currículum, las cosas, y demás. Todo. En ese sentido, la Yo he mayoría visto mucho de la eso, gente... por ejemplo, en Guaguaguasis, todo eso. Es tremendo. Claro, porque la sensibilidad de esta gente. En esas edades tan pequeñas, los niños tienen varios lenguajes, ¿no? No solamente la palabra para expresar, como dice León, lo que sienten, ¿no? Si están molestos, tiran cosas, ¿no? Y entonces las personas que los cuidan tienen que estar atentas a distintos signos, ¿no? ¿Hay un defensor del niño en los colegios? ¿Un defensor del alumno? Hay DEMUNAS, defensorías de niños y adolescentes, y a veces hay defensorías escolares también dentro de las escuelas. Bueno, pero el defensor del niño debería ser pues el maestro, ¿no es cierto? Pero no siempre lo es, ¿no? Truffaut, el gran cineasta francés, muerto hace años ya, tiene muchas películas que tratan sobre el tema de la educación. Una de ellas trata sobre, es una escena, es el ciclo final, están terminando primaria los chicos, y el profesor, después de haber visto un caso muy dramático de un chico que lo estaban encerrado, que le pegaba el papá, etcétera, y lo liberan, dice: niños, vamos a terminar el colegio, piensen en lo siguiente, nadie los va a defender. Ustedes tienen que defenderse a sí mismos. Si ustedes no se defienden a sí mismos, va a ser su vida muy complicada, ¿no? Y de así termina esta película famosa, ¿no? Claro, el problema es que ese niño está terminando sexto. ¿Qué pasó en los 6 años anteriores? Exactamente. Esos mensajes tienen que empezar antes. El día que ingresas al nido escolar. Bueno, entonces, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, lo ha publicado el IEP, ¿no es cierto? Sí, bueno. Yo estuve viendo la vez pasada que tiene al final como un protocolo de las entrevistas que han hecho, ¿no? Sí, justamente en relación a lo que ustedes decían, de que los niños tienen otros lenguajes, no siempre se expresan verbalmente como el adulto. Nosotros hemos trabajado con unas dinámicas participativas, lúdicas, ¿no? Con dibujo, con juego, con mapas, para recoger las opiniones de los niños, ¿no? Y eso nos parecía también un aporte para otras personas que quieran trabajar con niños y conocer sus opiniones. Me parece muy interesante porque... Lo hemos incluido en el libro también. A veces el convidado de piedra de la educación es el educando, como se decía antiguamente, una palabra rara. El educando. Es como decir gobernante y gobernado, ¿no? Sí, el gobernado, sí. Han buscado una analogía. Y el libro se puede conseguir en el instituto y en cualquier librería en Lima. Yo creo que una de las soluciones es bajarle ya para votar también, ¿eh? Hay que bajarle ya para votar cada vez más.
O que voten los monos también, o sea, si mira, finalmente los resultados serían sorprendentemente interesantes. Al final eliges a cualquiera. Bueno, tenemos que llegar hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ames. Y nos vamos nosotros. Yo les recomiendo el libro porque yo interesante, muy interesante. No lo he leído todo, pero lo he ojeado y me he detenido, sobre todo en la última parte, porque me interesó mucho los anexos, y realmente la gente que está en el mundo de la educación vale la pena que lo vea, del Instituto de Estudios Peruanos. Se llama Podemos aprender mejor, la educación vista por los niños.